Anhela un momento de paz y sabiduría cada mañana. Descubra La Voz del Capellán, un programa que le ofrece reflexión, estudios bíblicos profundos y su aplicación práctica para cada desafío. Encuentre fortaleza y dirección. Su cita diaria con la fe le espera. Conéctate. Mis amados, en estos días hemos venido hablando en el libro de Mateo, en el capítulo 5. Hemos venido hablando, comenzamos con el Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Estuvimos hablando acerca de todas las bienaventuranzas que el Señor da desde el versículo 1 en adelante. Ayer estuve hablando acerca de la sal del mundo, que es versículo 13, acerca de la sal del mundo. Nosotros somos sal, los que amamos, los que predicamos, los que buscamos el rostro de Dios cada día, somos sal para el mundo. Y estuvimos hablando de que la sal preserva y la sal sazona. Gracias a la oración, gracias a nosotros, aunque el mundo no lo vea de esa forma, aunque el mundo nos odie y nos vituperen, aunque el mundo nos calumnie, nosotros somos los que preservamos el mundo. Nosotros somos los que le damos la sal para que la tierra no sea insípida y no sea echada, no sea devorada, no sea destruida, para que la tierra no sea hollada por los hombres malos. Hoy quiero compartir el versículo 14 que dice: vosotros sois la luz del mundo. Dice, una ciudad, déjeme aquí le bajo un poco por acá, que un eco. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Glorifiquen a Dios, a vuestro Padre que está en los cielos. Aquí Jesús, como ya les dije de un principio, viene hablando con sus discípulos, con la gente que le está siguiendo. Jesús está en el inicio de su ministerio y Jesús está dando palabra de cómo debe comportarse un creyente, un cristiano, una persona que le dé la gloria. Es triste, pero voy a dar esta palabra comenzando con noticias común. En estos días hemos visto la revuelta de redes sociales acerca del extranjero que iban a linchar ya fue confirmado, por chisme de vecinas que están pendientes de todo. Dicen que este hombre estaba en un proceso de adopción y como por ser extranjero, ya la mala fama que hay de los extranjeros que vienen acá a abusar de menores y a abusar de drogas y todo eso, este hombre estaba en un proceso de adopción de 3 niños y parece ser que hubo un inconveniente con uno de ellos en la casa, según se estaba ahogando con alimento, y el hombre, pues, para socorrerlo, lo sacó al balcón y quiso ayudarle, pero a la distancia lo que estaban viendo ciertas personas les pareció algo como abuso o violación de menor en plena hora del día, en pleno sol caliente y en pleno balcón de un edificio. A ella se les ocurrió que eso era lo que estaba haciendo el hombre y llamó a los vecinos, hicieron escándalo y llamaron a la policía, y ya nosotros sabemos que la turba de gente quería matar al hombre. Bueno, tengo entendido que hasta el presidente habló y dijo que estos violadores de derecha, porque todo lo llevan a la política,
había violado y había hecho desastres. Pero bueno, cuando las cosas se calman, cuando las cosas se investigan, llega al punto de que el tipo lo que tenía era una problemática de familia y que el muchacho se estaba ahogando con alimentos, y él procedió a darle pues los primeros auxilios, y eso se vio desde lejos como si hubiese sido una violación. Ahora, pleno sol caliente, balcón, edificio, horas del día. Eso fue lo que la gente se imaginó. El asunto fue que la gente iba a linchar. Ahora, hay otro caso en la ciudad de Cartagena que también ya, según las noticias que vi por segunda vez, o la segunda noticia, es que el caso fue ya aclarado y hubo también un linchamiento a un señor que en su momento lo confundieron con un sicario en uno de los barrios populares de Cartagena. Dicen que el hombre le atracaron una familiar, y el hombre salió con el revólver a defender a la familiar. Pero resulta que ahí mismo donde hubo el movimiento había un velorio de alguien que habían asesinado o que habían cometido sicariato. Y resulta que el tipo que saca el revólver para defender al familiar creo que hizo unos disparos. No estoy seguro de la noticia en esa parte, si hizo unos disparos. El asunto fue que en el momento de que él hace el disparo o que saca el revólver y va a defender al familiar, llegó la policía, lo capturaron, lo esposaron, pero la gente que estaba en el velorio, según a escuchar los disparos, corrieron pensando de que eran los tipos que habían matado al familiar, y la turba de gente golpearon al tipo de tal manera que lo mataron a golpe. Se lo quitaron a la policía de las manos y lo mataron a golpe. Me imagino que esposado. Pero resulta que el tipo no era un tipo común. Era un señor retirado o ya pensionado de la policía. Y todo esto sale a relucir después que cometen la acción. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque estamos hablando aquí desde el Sermón del Monte, que Jesús habla de bienaventurados los pacificadores. Jesús habla que bienaventurados los misericordiosos, y es que los pacificadores, dice Jesús, que verán a Dios. Los misericordiosos recogerán misericordia. Y yo les digo todo esto porque la Biblia nos enseña de que nosotros, de tanta maldad, de tanto odio, de tanto rencor que tiene la gente en su corazón, nosotros por medio de la oración somos los que apaciguamos la ira de Dios sobre la tierra. Les repito lo que les dije al principio de semana. Dios se cansó, Dios se aburrió en Génesis capítulo 5 o capítulo 6 de pelear y contender con el hombre, y decidió destruir al hombre. Y eso es lo que da tristeza, porque una de las cosas que hacen que Dios se aire contra el hombre es cuando el hombre pierde el amor, cuando el hombre pierde la misericordia, cuando el hombre pierde el respeto y el hombre decide tomar venganza por sus propias manos. Ahora, la Biblia habla de pacificadores y la Biblia habla de misericordiosos. Y es que está escrito que el que a hierro mata, a hierro muere. El que usa la espada para agredir, un día usarán la espada contra él. Por eso la Biblia dice, bienaventurados los pacificadores, los que hacen misericordia, los que tienen misericordia. Nosotros pedimos justicia, pero tomamos por todos los medios la justicia con nuestras propias manos. Y eso no es ser pacificador, ni tampoco va a resolver el problema. Eso lo que va a hacer es inundar más la sociedad de odio y de violencia. Jesús dice, vosotros sois la luz del mundo. Nosotros somos la luz del mundo. Una palabra para el creyente, una palabra para los hijos de Dios,
no nos dejemos llevar por el odio de este mundo. No nos dejemos llevar por el deseo de venganza de este mundo. Jesús mismo nos enseñó que los pacificadores son bienaventurados, porque solo ellos verán a Dios. Solo ellos verán a Dios. Y aquí nos está diciendo que después de ser la luz, después de ser la sal del mundo para preservarla, ahora somos la luz para iluminar. Somos la luz para iluminar. Ahora, si tú eres luz y no estás iluminando donde tú estás con el evangelio, con el amor de Cristo, tienes que examinarte. Porque mira lo que dice, que una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Yo no te voy a hablar de una ciudad para que de pronto me entiendas un poco más. Yo le voy a decir una cosa, si aquí en Cartagena, que tenemos el Cerro de la Popa, se llegase a ir la ciudad, se llegase a ir la luz en toda la ciudad, si se llegase a ir la luz en todo Cartagena y solo allá arriba en la Popa, allá arriba en el cerro, donde está el convento ese que tienen allá arriba, la iglesia esa que está allá arriba, queda con luz, a la distancia esa luz se va a ver. Esa luz va a ser imposible de esconderla. Para no hablarte de la magnitud de una ciudad, para que me entiendas. Una ciudad sobre un cerro no se puede esconder. De noche, cuando prendan las luces, no se puede esconder. Es imposible esconderla. ¿Qué me está diciendo Jesús? Que si yo en verdad soy cristiano, si yo en verdad porto la luz del evangelio, yo no puedo esconder esa luz. Es imposible de que yo pueda esconder esa luz. Y fíjese lo que dice. Versículo 15. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Ahora, ¿qué es un almud? Un almud era un cajón, o sea, una canasta que la utilizaban en el tiempo bíblico para medir granos, para medir trigos. Yo acá les podría decir, para que nos podamos entender, una lata. Nosotros acá medimos el arroz, el maíz en el campo, el trigo, todos estos granos, el frijol, todo esto que son granos se miden por latas. Un bulto trae 5 latas. Acá miramos que cuando vamos a una ferretería vamos a comprar arena, vamos a comprar china y decimos latas, una lata de arena, una lata de china. Ese era el almud, era un cajón, podía ser de madera o podría ser un canasto que tenía una medida para medir trigos, medir granos, para poder venderlo, comercializarlo. Ese era un almud. Y lo que el Señor está diciendo es que nadie enciende una vela y le pone una canasta o un cajón encima, ¿verdad? Porque está cubriendo la luz, está tapando la luz. La idea de encender una luz es para ponerla en el candelero y que pueda alumbrar a todos los que están en casa. Jesús no dejó el evangelio para que nosotros lo tapáramos, para que nosotros lo ocultáramos, para que lo guardáramos. Muchas personas, aquí dice el Señor en el versículo 13, bienaventurados, en el versículo 11 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa, ¿verdad?, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es que es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Lo que Jesús te está diciendo aquí es que por el miedo a que te vituperen, por el miedo a que te maltraten, que te calumnien, por el miedo de ser expulsado y por el miedo de ser odiado, no escondas lo que ya aportas. No escondas la gloria que ya aportas. No escondas la gracia que ya tienes. No escondas el evangelio que has recibido y que te ha dado vida eterna.
No lo escondas, porque el Señor no te salvó para que tú escondas la gracia, sino que Dios te ha puesto a ti como luz en el mundo para que brilles, para que tú seas luz a aquella persona que está ciega, a aquella persona que camina sin orientación en este mundo, para que en tu casa, en tu comunidad, en tu barrio, en tu ciudad, tú seas luz. Que la luz de Cristo ilumine en cada corazón por medios de ti. Que tú donde vayas refleje la luz en los demás. Yo te voy a dar un ejemplo de esto que te estoy diciendo. Y es que la tierra no tiene luz propia. La luna no tiene luz propia. Las estrellas dice que brillan en el espacio por el reflejo de la luz del sol. El sol es una lumbrera. El sol porta la luz, la gloria de Dios. Y es el sol el que hace que los astros en el espacio brillen. Es el sol el que hace brillar la luna. Y es el sol el que le da luz a la tierra. El Señor quiere que nosotros seamos como ese sol, que brillemos, y donde nosotros brillemos, esa luz sea reflejada en los demás. Nosotros somos la luz del mundo. Esa palabra que Jesús nos dejó, hermosa, para que nosotros brillemos en el corazón de los demás. Yo te voy a dar un testimonio de lo que ya te acabé comenzando hablando de las noticias. Y es que a mí me pasó un caso. Hace ya como 3 años. Yo estaba aquí en casa y tenía que llevar un dinero a un muchacho que me iba a hacer un trabajo para los lados de Nelson Mandela. El asunto es que en todo el día no hubo luz. Y yo necesitaba llevar ese dinero. ¿Para qué? Para que se adelantara ese trabajo. Y resulta y pasa que yo salgo de mi casa tipo 6:30 para 7 de la noche en la moto para llevar el dinero al barrio de Nelson Mandela. Cuando yo, obligado, de San José de los Campanos a Nelson Mandela, paso por el barrio de Medellín. Los que me conocen, los que conocen acá en esta zona. Obligado paso por el barrio de Medellín. En el barrio de Medellín vive mi hermano. Yo voy, llevo el dinero, pero cuando yo voy para allá, ciertos sectores no había luz. Yo llevo el dinero y cuando yo regreso, yo dije, bueno, voy a aprovechar de llegar donde mi hermano. Eran ya como las 8 para saludar. Y cuando yo voy a entrar en el callejón estaba, digo que semicerrado, porque el callejón estaba cerrado con unos conos, como que estuvieron trabajando alguna empresa pública, y estaba abierto para las motos. No pasaba carro, pero pasaban las motos. Pero resulta y pasa que cuando yo voy a entrar en la parte estrecha de los conos, hay un tipo allí. El tipo vive a 2 casas de la entrada de la calle. Cuando yo voy a entrar, el tipo está borracho y me agarra el cacho de la moto y casi me hace caer. Cuando yo me bajo de la moto, el tipo viene y me agarra el chaleco reflectivo que yo llevaba puesto. En el bolsejeo y la cuestión, viene la gente del callejón corriendo y enseguida me comienzan a golpear. Imagínense usted, me comienzan a golpear. Me viene uno y me da un golpe por la espalda que yo no lo esperaba. Cuando yo sacudo para un lado, me quito el casco y viene el otro y me da también un golpe por la espalda, y el borracho me tiene por el suéter agarrado, por el chaleco de reflectivo. Yo vine y le di con el casco por la cabeza. Eso fue uno, mejor dicho. Y viene el otro gritando y enseguida también me comienzan a dar. Y comienza a correr la gente de ese callejón, vea. Y yo tratando de soltarme y el tipo me tenía agarrado. Y entonces los otros también me agarraron. Y me estaban dando golpes. Yo también me estaba defendiendo, pero gritando, auxilio. Yo estoy gritando auxilio, porque la gente está golpeando. ¿Y qué pasa? Que en eso, no sé si este también venía a golpear, yo no sé, pero yo digo que fue un ángel de Dios. Viene corriendo porque mi esposa se crió por esa calle y yo todo el tiempo anduve en esa calle. Como no había luz, entonces no identificaron a nadie. Cuando yo estoy ahí con el bolsejeo y la cuestión, viene un sobrino de mi esposa, que ya también era un hombre, ya tenía como 18 años. Viene corriendo
Y es cuando me identifica. Y me dice, tío. Y él se metió entonces para ayudarme, para que me soltara. Y entonces me soltaron y después que comienzan entonces, ay no, que nosotros pensábamos que era un ratero. ¿Cuál ratero? Oye? ¿Cuál ratero? Si este señor es el que me está atacando. Yo me estoy defendiendo porque casi me hace caer de la moto. Y entonces que comienzan a indagar. O sea, si él no llega, que después llegó el otro corriendo también, y con la voz de tío, es que la gente me suelta y comienzan entonces a enseñar, nosotros, mira, el hermano de Enrique. Pero mientras me estaban dando golpes sin necesidad. Y yo le digo a mis hijos, hay que caminar con cuidado. Y a todo el que se lo pueda decir, se lo digo, hay que caminar con cuidado. Mire, por muy afanado que vayamos, no podemos andar corriendo en las calles, mucho menos de noche. Porque un repugnante típico que grite ratero, la gente no va a preguntar. Como te agarren o como te pares. Y si corres, peor. Y si te paras, te golpean. Y el que llega no pregunta. Y si es mototaxista, menos. La ira y el deseo de venganza del ser humano lo que genera es más violencia, guerras. Y nosotros somos sal y somos luz para este mundo. El Señor nos puso a nosotros, ¿para qué? Para que ayudemos a salir a este mundo de la oscuridad. Algo que pasó con mi hijo hace un poco de años, ya el segundo. Ya él tiene 24 años. En eso entonces podía tener como algunos, ¿qué te digo? Como 15, 16 años. Él estaba estudiando el bachillerato y me dice, dame un permiso para ir por mis amigos por aquí, por el lado de Confamiliar. Y oye, está bien, ¿ves? Seguro se fue como a las 6:30, 7. Y yo le dije, no te vengas más tarde de 8. Y él se fue. Pero él dice que él estaba sentado y cuando se dio cuenta que preguntó la hora ya eran las 9 de la noche. Yo estaba aquí en la casa, estábamos aquí cuando ese muchacho llegó corriendo, sudado, agitado, no podía ni hablar, llegó pálido. Y yo me asusté. Y aquí en la casa nos alertamos. ¿Qué pasó? No, nada. Lo que pasa es que me di cuenta que eran las 9 y por no llegar más tarde, como le di permiso hasta las 8, se vino corriendo por esa calle oscura. Yo le dije, papi, basándome a esto que yo conozco y el discernimiento que Dios nos da, yo le dije, papi, no lo hagas más. Por el hecho de que ya hayas llegado de 8 hasta las 9 y vas a llegar hasta acá unas cuantas cuadras, no quiere decir que corras de esa forma. Mira el peligro que hay y la gente no tiene que ver para gritar ratero. La gente no tiene que ver para gritar ladrón, ratero. Y en las noches cuando alguien corre de esa forma, desaforadamente, mínimo van a creer que robó. No lo hagas más. Llega tarde, 10 minutos, 5 minutos, pero no vuelvas a hacer eso por tu seguridad. ¿Qué tal que yo esté aquí sentado y de pronto me vengan a decir, mira que tu hijo te lo mataron en la esquina? Mira que tu hijo te lo golpearon. O él llegue todo golpeado, porque Dios siempre va a tener un ángel que va a decir, él no es ladrón, es el hijo del hermano que vive allá abajo. O alguien que lo conozca, lo defienda, pero la gente no pregunta. La gente golpea indiscriminadamente. No les importa quién sea. No les importa quién sea. Y sabes una cosa que puede pasar, porque Dios es soberano en todo. ¿Sabes qué puede pasar? Que a estas personas que les gusta golpear sin misericordia, sin preguntar y sin amor, llenos de odio, de rencor, se descargan contra otra persona inocente, que a un familiar les puede pasar lo mismo. Y averígüese si a alguien que le gusta golpear le han golpeado a un familiar y le pueden hacer lo mismo.